Buenos días a todos y sean bienvenidos una vez más al nuevo ciclo 2022 de las charlas Sarex Digital. Voy a aprovechar estos minutos en los que se está acabando de conectar la gente para comentarles la parte menos importante, que es la mía. Soy Javier Azaña de Aragón Exterior y soy quien presentará estos webinarios. Empezamos este año con un webinario a cargo de Integra Tecnología, que es una de las consultoras más grandes de Aragón, consultoras tecnológicas, que nos va a hablar de los avances que ya están disponibles ahora en 2022 para hacer más fácil la exportación y la internacionalización en general. Son avances, son tecnologías de las que ya todos hemos oído hablar en años precedentes, pues todos hemos oído hablar de Internet of Things, de blockchain, todos hemos puesto cara de póker cuando nos han explicado blockchain y hemos dicho que sí, que lo entendíamos, pero este webinario de lo que va a tratar ahora es de cómo estamos ya haciendo útiles esas tecnologías, de utilidades que funcionan basadas en las tecnologías para mejorar la vida de la empresa exportadora. Por mi parte, poco más. Recordarles que pueden hacer preguntas en el chat y que yo las leeré al final de la presentación de Daniel y Álvaro. Y les recuerdo que estos webinarios tendrán una periodicidad mensual, el último miércoles de cada mes a las 10 de la mañana. Les iremos informando de las siguientes temáticas. Muchas gracias por asistir y sin más, te doy la palabra a Daniel. Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Voy a presentar pantalla. Por favor, indicadme que se ve bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos, de verdad, por vuestro tiempo durante esta horita, que sé que es escaso para todos, o sea que se agradece, de verdad. Quiero empezar la sesión de hoy agradeciendo y felicitando, ¿vale? En primer lugar, agradeciendo a Aragón Exterior, a Arex, por la oportunidad de colaborar con ellos pues para la impartición de este webinar y felicitándolo también por la gran labor que hacen, que vienen haciendo ya desde hace años para facilitar la internacionalización de las empresas y para hacer llegar también a nuestra tierra inversión extranjera. Así que gracias y felicidades. Como decía Javier, al final podéis ir dejando las preguntas en el chat y os iremos contestando al final, ¿vale? Si nos importa, nos quitaremos la camarita, los compañeros, por tema de conexión y nos vemos al final, ¿vale? Bueno, voy a empezar presentándonos, ¿vale? Somos varios los compañeros de Integra que haremos hoy la presentación. Mi compañero Álvaro Serrano, especialista en marketing digital, es ingeniero de diseño industrial y viene ya un tiempo trabajando en el mundo de la innovación, marketing de experiencias, estrategia digital, etcétera. Y un servidor, Daniel Sánchez, me formé en Derecho y Administración de Empresas y vengo trabajando ya desde hace algún tiempo en el campo del Internet de las Cosas, en el IoT. Voy a empezar pues por hacer... Disculpad que nos está pasando la presentación. Ahora. Un poco una recapitulación, ¿no? de qué es lo que vamos a tratar hoy. En una situación como la actual, pues, precios altos, escasez de materias primas y componentes, creo que es crítico poner el ojo en la microgestión de cada uno de los procesos de producción, logísticos, que al final acaban teniendo unos costes, ¿no? Nuestro objetivo con la sesión de hoy es mostraros cómo, gracias a diversas tecnologías exponenciales, como pueden ser, entre otras, el Internet de las Cosas, podemos llegar a reducir enormemente tanto costes como tiempos de producción y de entrega de nuestros productos a los clientes, ¿no? Lo que al final nos sitúa en una mejor posición competitiva para competir en un mercado que ya desde hace años está totalmente globalizado. Así pues, os haremos una breve introducción de Integra, os mostraremos, bueno, os situaremos en qué punto estamos ahora mismo, ¿no? Como economía. Os contaremos varios casos, concretamente de IoT. Luego, un par de casos, mi compañero Álvaro, sobre realidad virtual, blockchain, dropshipping, veremos qué es esto de dropshipping y posteriormente os daremos paso para que nos preguntéis lo que estiméis oportuno. ¿Vale? Bueno, Integra, para los que no nos conocéis todavía, somos una compañía, como decía Javier, aragonesa, consultora tecnológica y de estrategia, con más de 35 años de experiencia acompañando a nuestros clientes, haciéndolos crecer de una manera continua y sostenible. Somos ya más de 700 personas, 700 compañeros que vamos ayudando a los clientes desde las distintas líneas de negocio
que tenemos en la compañía. Estamos repartidos en muchas oficinas por toda España. Si bien es cierto que aún no tenemos presencia física, oficina fuera, ya venimos trabajando desde hace bastantes años en proyectos fuera de España. Como os decía, tenemos diversas líneas, pues desde las patas más estratégicas a las más tecnológicas, ¿no? Desde estrategia e implantación de modelos FQM, modelos de emisión de cultura corporativa, todo lo que tiene que ver con excelencia en la gestión, procesos, elaboración de KPIs, acompañamiento al final a nivel de dirección. Toda la parte de talento y formación, soluciones muy centradas en las personas, en todo lo que tiene que ver en ayudar a nuestros clientes a retener, captar y formar talento. Y después tendríamos la pata tecnológica, ¿no? Desde servicios y sistemas de IT, todo lo que es o lo que denominamos la base de la pirámide tecnológica, ¿no? Desde microinformática, redes, seguridad, hardware, etcétera. Pasaríamos a otras capas más avanzadas, pues como cloud, desarrollo de software, provisión de personal experto en tecnología, etcétera. Y después tendríamos otras líneas un poco más verticales, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con experiencia digital, donde haríamos un ejercicio de agrupar todas las herramientas tecnológicas muy relacionadas con el mundo comercial y de marketing, ¿vale? Lo que tiene que ver con lo que nosotros venimos implantando a los clientes desde hace años, que denominamos nuestro Smart Sales Process, ¿no? Pues gestión de redes sociales, herramientas de marketing automation, e-commerce, marketplace, CRM, etcétera, etcétera. Tendríamos una línea vertical, que es la que hoy os venimos a contar, de IoT, Data, Inteligencia Artificial, en la que intentamos acompañar a las empresas para que acaben rigiéndose por estrategias data-driven, ¿no? Un poco abordamos todas las fases de gestión del dato, captura, almacenamiento, procesado, explotación, visualización. Y por último tendríamos una capa o una línea de CRM y ERP, ¿no? De soluciones de negocio. ¿Cómo llevamos esto al mercado? Al final no lo hacemos solos, lo hacemos acompañados y avalados por los players más grandes del mercado tecnológico, ¿no? Somos top partners de Microsoft, somos Gold Business Partner de IBM. De hecho, somos partner del año en Data e Inteligencia Artificial con IBM el año pasado. Y bueno, lo propio un poco pues con tantos otros grandes fabricantes del mercado como Salesforce, Lenovo, Sage, Fortinet, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco vamos a situarnos, ¿no? Ahora mismo os voy a pedir hacer un ejercicio de abstracción y que nos remontemos a cómo estábamos hace un tiempo, ¿no? Antes de todo esto del COVID, os voy a pedir que os situéis como si estuviéramos en 2019, ¿vale? Antes de que estallara pues, la pandemia. ¿Cuál era la situación? Pues bueno, teníamos unos ritmos de crecimiento moderados, teníamos un ritmo de adaptación tecnológica que, si bien es cierto que no era excesivo, teníamos una base tecnológica consistente, pues no se veían muchas empresas con avances tecnológicos excesivos, con nuevas tecnologías, pero bueno, íbamos avanzando. Llegó la pandemia, se paralizó todos los primeros meses, pero luego sí que vimos que rápidamente en pocos meses hubo un gran avance en adaptación tecnológica, ¿vale? De hecho, ya hay informes, ya muchos expertos apuntan a que en los años 20 y 21 el avance tecnológico ha sido el equivalente al que en otra situación hubiéramos logrado con 7, 8 años en una situación normal, ¿vale? Esto, no obstante, aún tenemos un alto grado de mejora, ¿vale? Por delante. Esto se va a ver acelerado seguro en los años 22-23, que van a ser cuando empiezan a llegar más o menos de una manera democratizada todos los fondos de Next Generation, ¿no? Ahora hablaremos un poco más en detenimiento de esto. Esto sumado a que, bueno, ya, pues por ejemplo, en el caso de IoT, hay una alta disponibilidad de distintos fabricantes, distintos sensores, distintas tecnologías de comunicaciones que ya se han abaratado bastante si lo comparamos con años anteriores. Bueno, nos hace tener un gran abanico con el que empezar a implantar, ¿vale? Con todo esto, ¿qué queremos destacaros? Bueno, pues que si bien no diría que es una situación ideal, sí que creo que es un muy buen punto de partida, un excelente punto de partida para que, ya que tenemos una base tecnológica sólida, empezar a lanzarnos, quitarnos el miedo a implantar tecnologías más novedosas que, desde luego, nos van a ayudar mucho a reducir costes, a reducir tiempos de producción, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí que quiero pediros un poco aquí, invitaros
a descubrir y a investigar un poco todas las posibilidades que tenemos de financiación para este tipo de tecnologías. No solo con los fondos, a través de los fondos que van a venir desde Europa, ¿vale? Pues bueno, hay otras muchas líneas de financiación que de verdad ya a nivel de recomendación personal veo todos los días que no conocemos, y esto hace muchos años que hay algunas líneas que se vienen trabajando y que la mayoría de empresas no conocen. Os invito a conocerlas pues desde el programa de Activa Industria 4.0 que se lanza desde el Ministerio de Industria a través de la Escuela de Organización Industrial, por supuesto Kit Digital, todo el programa que se va a lanzar ahora, que va a hacer llegar de una manera más o menos democratizada a todo el tejido empresarial español de fondos europeos. De hecho, mañana os invito, tenemos desde Integra un webinar a las 11:30 en el que contaremos Kit Digital y que muchas empresas vamos a poder beneficiarnos de esto para implantar diferentes tipos de tecnologías. Y lo propio pues para proyectos de innovación como los AIs, a través de clústeres, proyectos para mejorar los procesos industriales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, desde luego, sí que os invitaría a conocer el amplio catálogo de servicios que tienen desde Arex, que nosotros mismos hemos podido aprovechar y que os invito a conocer. Sin más, un poco vamos a pasar a algunas soluciones, algunos casos ya centrados en la parte del Internet de las cosas, ¿vale? Lo vamos a hacer de tres maneras. Propongo que lo hagamos enfocándonos en primer lugar en las personas, en cómo el Internet de las cosas, el IoT, puede poner foco en las personas para mejorar los procesos industriales, procesos logísticos. Posteriormente nos centraremos en lo que son los procesos, los puestos de trabajo y posteriormente en los activos y productos terminados, ¿vale? ¿Qué podemos ver? ¿Vale? En primer lugar, en relación al monitoreo de personas, ¿no? Podemos utilizar, pues, por ejemplo, algunas tecnologías de posicionamiento o tracking de los trabajadores implicados en algún proceso crítico de la empresa que nos interese especialmente tener controlado, ¿no? Los objetivos aquí pues, pueden ser múltiples. Desde la optimización de procesos, es decir, podemos querer calcular productividades, tiempos de producción, optimizar procesos logísticos, movimientos, etcétera. Aquí el tener datos exactos siempre nos va a hacer descubrir ineficiencias que estamos teniendo y que ni siquiera habíamos advertido. Podemos querer, o nuestra intención puede ser, pues mejorar la seguridad de los trabajadores, ¿no? Puede ser que un trabajador esté expuesto mucho tiempo a unas condiciones extremas, ¿no? De temperatura, humedad, las que sean. Y nos interese tener controlado esa característica. Puede ser igualmente que nos interese, pues, oye, tenemos una zona en nuestro proceso de producción en el que se opera con maquinaria pesada, maquinaria peligrosa, elementos peligrosos, y queremos tener muy bien controlado qué personas acceden a ese entorno, que no salten alguna alarma si alguien no tiene permiso para acceder a un recinto restringido. Bueno, son diferentes casuísticas, ¿vale? En nuestro caso, os voy a contar un caso de éxito propio centrado en la optimización de procesos. En este caso, es una industria, ¿vale? De procesado de productos cárnicos, de aquí de Aragón. En concreto, esta empresa sabía que estaba teniendo ineficiencias en sus procesos productivos, en sus líneas de producción, pero no sabía ni hasta dónde llegaban esas ineficiencias, ni cuáles eran los puntos críticos en los que, en primer lugar, debería poner el foco. Pues bien, tras un estudio preliminar de las necesidades, lo que fuimos fue implantar un sistema de localización en tiempo real, con tecnología concretamente, en este caso, ultra wideband, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esta es la tecnología que nos puede ofrecer una mayor precisión en la localización. Estamos hablando del orden de entre 20 y 30 centímetros, ¿vale? Y todo con datos en tiempo real, es decir, incluso en milisegundos. Muy fácil el proyecto, es tan fácil como este TAF que estáis viendo aquí, ultra wideband en la presentación, que mide 4 centímetros, lo incorporan los trabajadores y al final con todos estos datos somos capaces, volcándose una plataforma que muchas veces incluso lo provee el propio fabricante de los sensores, nos permite hacer un buen estudio pues, de algunos KPIs, productividades, saber dónde tenemos esos cuellos de botella, tiempos de producción, paradas, etcétera, 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 ¿vale?
Muchos os preguntaréis, oye, ¿y qué pasa con todo esto del GDPR, ¿no? La protección o la privacidad de los trabajadores? Aquí no os preocupéis, son muchas ya las empresas que están implantando este tipo de tecnologías. Vemos que el mercado va hacia este tipo de tecnologías y, de hecho, la Agencia Española de Protección de Datos lanzaba un informe por mayo, creo que fue, en el que se habilitaba perfectamente a emplear este tipo de tecnologías, ¿vale? ¿Dónde podemos poner también el foco? ¿Vale? Os decía, primero personas, lo segundo son dónde trabajan estas personas, ¿no? Los espacios. Y podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Con la tecnología de IoT. En primer lugar, queremos mejorar los procesos de trabajo, las líneas de producción, pues oye, igual tenemos que poner el foco también en las condiciones que están afectando tanto a las personas como a los procesos, ¿no? A las líneas de producción, pues podemos medir desde las típicas temperatura, humedad, CO2, etcétera, hasta otros parámetros pues un poquito más avanzados, como pueden ser la demanda química de oxígeno en el agua, vibraciones de motores, otros parámetros quizá un poquito más avanzados en aspecto químico. Bueno, son diferentes variables las que podemos llegar a medir. El otro enfoque, pues bien, igual no es necesario utilizar sensórica, ¿no? Igual lo que es necesario es conectarnos a los sistemas que ya tenemos. Pues bueno, desde IoT somos capaces de conectarnos a las máquinas, a las líneas de producción e intentar escucharles, intentar entender qué es lo que nos están diciendo estas máquinas, ¿no? Podemos conectarnos a través de los PLCs de las distintas máquinas, extraer los datos de funcionamiento, incluso volcarlos en otros sistemas preexistentes de las industrias, ¿no? Pues, oye, ya sea un MES, un SCADA, un ERP o incluso en alguna herramienta de Business Intelligence. Y por último, pues podemos poner el foco, ¿no? Traquear o sensorizar todos aquellos elementos que influyen en la cadena logística, ¿no? Pues carretillas, toros mecánicos, palets, jaulas, etcétera, etcétera, etcétera. Concretamente, os quería contar un caso de éxito que probablemente bastantes de vosotros hayáis escuchado ya. Es para una industria pues muy conocida aquí en la región, en Aragón, dedicada al procesamiento de pescado, ¿no? Y marisco. Y aquí lo que sucedía, el cliente quería tener identificado al detalle pues, todas las variables de funcionamiento de cada una de sus máquinas y líneas de producción, ¿no? Quería además que toda esa información, al final, pensando en los usuarios que iban a consumir esa información, querían que se representase de una manera bastante intuitiva, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pues, crear un gemelo digital, una plataforma de gemelo digital de la planta de producción. Es decir, ¿qué es esto de un gemelo digital? Es una maqueta virtual, es un reflejo idéntico de la planta física, ¿vale? En el vídeo podéis ir viendo un poco cómo era esta herramienta, este gemelo digital. Y bueno, los datos que extraíamos nos permitían obtener KPIs pues a través de mandos interactivos de tiempos de producción, paradas, lotes, peso de las bandejas, así como otros KPIs, digamos, un poco más relacionados con el negocio, ¿no? Pues productividades, incluso realizar previsiones a futuro, etcétera, etcétera. Por supuesto, implementamos un complejo sistema de alarmas, notificaciones, gráficas de visualización, dando la posibilidad de exportar estos datos en distintos formatos, conectarlo todo, pues como decíamos, con otros sistemas preexistentes de las empresas. Bueno, al final ahora lo que tiene el cliente es una herramienta con la que poder acceder de forma remota desde cualquier parte del mundo, a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet, y ve todos los datos de una manera fidedigna y en tiempo real de lo que está ocurriendo en su propia planta de producción, ¿vale? Y por último, bueno, pasando un poco a la tercera pata, ¿no? En la que os quería insistir, podemos poner el foco en las personas, podemos poner el foco en los espacios, ¿no? Donde trabajan estas personas, en las líneas de producción, pero también podemos poner el foco con herramientas de IoT en lo que son los activos, los productos y las condiciones en las que están estos activos y productos, ¿no? Las razones, bueno, pues diversas. Podemos querer poner el foco en el ahorro energético, en la eficiencia energética, pues para ahorrar combustibles, para ahorrar electricidad. Podemos querer poner el foco en monitorizar pues, variables de temperatura. Aquí, temperatura, humedad, englobo todo en el mismo saco, que al final son variables que nos interesan mucho tener controladas porque
muchas veces, y sobre todo en industrias como puede ser la agroalimentaria, las condiciones en las que almacenemos el producto final son críticas para que, oye, todo el trabajo que hemos hecho previamente no se eche a perder, ¿no? Razones de seguridad, pues para prevención de robos. Estamos implantando, por ejemplo, soluciones de localización de paquetería que indican si una caja o un camión ha sido abierto mediante un sistema de alarmas, que nos indican como, por ejemplo, un cliente, un proveedor está utilizando un activo que le hemos cedido alquilado. Bueno, son diferentes las casuísticas. Mirar la evolución de los envíos, seguimiento de paquetes, darle la posibilidad de visualizar todos estos datos, pues tanto a la empresa que vende, como a la empresa que transporta, como a la empresa que finalmente recibirá los pedidos, ¿no? Y finalmente, pues oye, igual optimizar el transporte, cálculo de rutas óptimas, detección de accidentes, etcétera. En este punto me gustaría contaros un caso que, bueno, llama bastante la atención. En este caso era para una de las principales industrias que produce, embotella y distribuye bebidas alcohólicas a nivel de Europa, ¿vale? Nos trasladaban una inquietud que tenían, ¿vale? Es decir, ellos acordaban con grandes superficies, con hipermercados, igual algunos precios ventajosos a cambio pues, de alguna acción promocional o publicidad, etcétera, ¿vale? La empresa tenía la sospecha de que este cliente pues, estaba revendiendo esas mercancías que ellos habían vendido en condiciones ventajosas, las estaban revendiendo y estaban especulando con otras empresas, ¿no? Con otras grandes superficies. Claro, aquí se daban cuenta que este cliente con situaciones ventajosas estaba haciendo más pedidos de la cuenta y se daban cuenta igualmente que otros clientes a los que proveían estaban haciendo menos pedidos de la cuenta. Todo llevaba a indicarnos pues que quizá estaban un poco revendiendo sus productos, ¿no? Pues lo que nos trasladaba la empresa, nosotros intentamos implantarle y les implantamos un sistema de localización que auditara pues por muestreos los envíos de este cliente, así como cuando se habían abierto los paquetes, ¿no? Simplemente conectando unos sensores básicos de localización y de detección de apertura de cajas, pues por luminosidad, por ejemplo, que además son relativamente económicos, pues dentro de alguno de esos paquetes, integrándolo todo dentro de una plataforma de visualización y gestión, éramos capaces de facilitar al cliente una herramienta clave que en este caso aumentó drásticamente su poder de negociación frente a los clientes que quizá les estaban haciendo estas trampas, ¿no? Pues bueno, este es otro caso con el que queríamos un poco ilustraros sobre todo lo que se puede hacer con tecnología de IoT, ¿vale? Estas han sido muy brevemente una ejemplificación de proyectos que estamos haciendo desde el área de Internet de las Cosas. Sin más, le voy a dar paso a mi compañero Álvaro, que va a ilustrarnos de una manera fenomenal, como siempre lo hace, con algunas tecnologías que quizá nos resultan más llamativas para poder aplicarlo al campo de la industria, la logística y la exportación, y que sin duda no os vais a quedar indiferentes. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Arex. Son tecnologías exponenciales que nos van a ayudar a transformar nuestro modelo de negocio, pero que estoy seguro que todos conocemos. Entonces, me gustaría hablaros de un concepto, es decir, estos objetos conectados de forma segura, de forma remota y sobre todo gracias a estas diferentes herramientas, a estas tecnologías que comentaré a continuación. Objetos un poquito hilándolo con el mundo de la realidad virtual. Es decir, estamos acostumbrados tanto a la parte de prototipado, fabricación, luego exportación, a hacerla de forma física. Pues bueno, vamos a intentar aprovechar esta realidad virtual o otras realidades aumentadas, realidades expandidas, para intentar aprovechar esta tecnología. Asimismo, tenemos el IoT, todo lo ha comentado Daniel de nuestro departamento especializado, así que no entraré mucho en detalle. Siguiente, tenemos el blockchain y por último, un tema que hemos visto que en los comentarios había bastante inquietud con respecto a la inteligencia artificial y el Big Data. Vamos con la realidad virtual. Entonces, respecto a la realidad virtual, ha habido últimamente mucho revuelo a nivel macroeconómico con el tema del metaverso. No queremos entrar ahí, queremos entrar en un producto muy concreto. Dentro de lo que son las realidades expandidas estaría la realidad mixta, la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿En qué consiste la realidad virtual?
Estamos hablando de un proceso óptico y mediante un hardware, que esto lo contamos como una desventaja, entramos en un mundo, entramos en una dimensión que sería virtual. Aquí tenemos diferentes plataformas, actualmente en el mercado ya existen, desde el software as a service, desde SaaS públicos que tú puedes entrar y crear tu propio espacio virtual, hasta otras funcionalidades de la web 3.0 o incluso funcionales más ad hoc, a medida, con las que podemos crear nuestro espacio, ya sea para recrear un showroom, ya sea para recrear un escenario gamificado, como ahora veremos en un ejemplo, para un entrenamiento logístico, o diferentes opciones que podamos tener en cuenta o que podamos necesitar para esos procesos, ¿no? Sobre todo de cara a la comunicación y de cara a la optimización de los procesos. Como ventajas, evitamos tener recursos inmovilizados, podemos estar absolutamente en cualquier lugar, ya no solo gracias a este espacio virtual imaginado, sino sobre todo que podemos crear el espacio que nosotros queramos y luego posteriormente, si nos interesa, recrearlo de forma física. Y asimismo, hay algo muy importante, y desde el punto de marketing me gustaría incidir ahí, es la gamificación. Es decir, estamos hablando de que el mundo logístico, el mundo de la exportación o el mundo incluso del entrenamiento, allá ahora veremos el ejemplo, suele estar realizado por operarios que muchas veces requieren de una motivación, de unos indicadores y unos objetivos que les motive a realizar esas funciones. Gracias a estas gamificaciones, innovaciones y nuevas experiencias, podemos mejorar estos desarrollos y esta motivación del empleado. Así que vamos con un ejemplo, simplemente mostrar el primer minuto y básicamente lo que conseguíamos con esta empresa de logística que era aragonesa era, bueno, intentar que un proceso muy inquietante como era para ellos la formación de los trabajadores, hacerla de forma virtual, de tal modo que conseguimos tener un camión que antes usábamos para una formación, lo tenemos habilitado, es decir, lo tenemos haciendo el trabajo para el que está diseñado. Asimismo, tenemos una formación mucho más segura del empleado, es decir, no tenemos que someterle de primera mano, de primera experiencia, ya a fuego real. Asimismo, esta experiencia, como veis, es algo muy chulo, se puede entrar en detalle, se puede hacer un render, se puede incluso hacer una fotogrametría más real del camión o del espacio, y podemos entrar en un detalle que luego posteriormente se aprecie en ferias, en exposiciones, en nuestro showroom. Tenemos una parte muy interesante y aquí oscilo con la parte de la derecha, que aparece el presidente de Meta, de Facebook, que ya han desarrollado gafas extremadamente ligeras, comunes, en este caso con Ray-Ban, donde gracias a unas microcámaras insertadas en las patillas podemos estar presentes en el lugar que nosotros queramos. Esto nos da la habilidad de controlar cualquier proceso desde la parte más estratégica, más táctica de nuestra empresa y la parte operativa que sea desde una forma remota de otro país o que sea llevada a cabo con seguridad, supervisando esa seguridad por parte del empleado. Y asimismo, y por último, a todo esto podemos aplicarle una capa de inteligencia artificial que posteriormente veremos cómo gracias al Big Data podemos aprovecharla para sacar más datos y hacer más eficientes los procesos. Blockchain. Blockchain, llevamos muchísimos años con esta tecnología rondando nuestras cabezas, criptomoneda, Bitcoin. Pues bien, vamos a ir un poquito a la base de todo y hilando con las desventajas, me gustaría que hiciéramos el ejercicio de quitarnos de nuestra cabeza toda la burbuja, toda la especulación que vemos en el mercado con las diferentes criptomonedas. Vamos un poquito a la tecnología que sustenta estas funcionalidades y sobre todo posteriormente vamos a ver un ejemplo práctico de cómo usarlo. Asimismo, como desventaja, dejamos ahí comentado el tema de los NFTs. Obviamente puede ser una ventaja el hecho de hacer un token no fungible de un producto real o de incluso un proceso, o vamos a ver cómo lo usamos. Entonces, ¿en qué consiste el blockchain? El blockchain consiste en una base de datos. Por simplificarlo, diremos que esta base de datos puede ser, no queremos decir un Excel, pero bueno, una base de datos con toda la información. Esta información, y aquí lo más importante, está interconectada. De ahí un poquito la etimología o el significado anglosajón de cadena de bloques. Me gustaría que os lo imaginarais como en la fotografía inferior a la izquierda, muchísimos bloques interconectados, o más que interconectados, están todos vigilándose entre sí. De esta manera, existe una característica muy importante que es esta fiabilidad del dato, y luego posteriormente en Big Data veremos cómo la aprovechamos. Y asimismo tenemos que tener en cuenta que estamos en un entorno VUCA, es decir, ahora constantemente la macroeconomía se rige por fenómenos que siempre se ha regido muy volátiles, es decir, estamos pendientes ahora mismo de varios conflictos bélicos que no sabemos cómo van a
a repercutir en la economía o incluso el dinero fiat se está poniendo en duda. Entonces, es decir, necesitamos tener datos, muchísimos datos, de forma estable y sobre todo dejar de lado esa infoxicación de la que vivimos rodeados y hacer nuestro proceso, como comentaba Daniel, data driven, es decir, estudiar el dato fiable y aprovecharnos de él. Otra ventaja que tenemos es que tenemos acceso a esta cadena de bloques, muchísimos usuarios, es decir, esta base de datos se ha democratizado, cualquier persona tiene acceso a la misma y asimismo la cadena es capaz de contener muchísima información. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de una base de datos, bueno, es que no puede ser comparable con ningún CRM, con ningún Excel, ¿no? Estamos hablando de que cualquier dato puede ser incorporado a esa cadena y asimismo puede ser interconectado con el resto. Otra parte muy positiva es que está descentralizado, es decir, ya no dependemos de que una empresa gestione algo en concreto, sino que todos somos los dueños. Ya no es que no haya dueños, sino que todos controlamos, todos vigilamos, vamos a decirlo así, que este proceso se haga de forma segura, de forma eficaz, y ya no entramos en temas de minería, ¿no? De extracción de estos algoritmos, sino que todos tenemos la capacidad de, gracias a estos datos interconectados, saber exactamente qué datos son fiables y cuáles no. ¿Cómo sabemos cuáles son fiables y cuáles no? Pues la cadena de bloques es tan inteligente que lleva dentro de todos los datos una matrícula, un hash que se llama. Entonces, este hash es lo que hace que un bloque esté mirando a otro y que sepan que se están mirando a sí mismos y que todo el contenido que tiene uno y que tiene otro en algún momento coincide. Si intentamos cambiar algún concepto de un bloque, el otro bloque, y de hecho todo el resto de bloques que le están mirando, van a decir, tu hash ha cambiado, tú ya no puedes estar en esta cadena de bloques. Entonces, es decir, la gracia de todo esto es que nadie puede hackear el sistema, ya que todo el sistema caería y no puede ser. Asimismo, está encriptado end-to-end, es decir, es inhackeable gracias a que tenemos miles de testigos. Esta democratización se da asimismo en la web 3.0, que vendría un poquito hilado con el tema anterior de la realidad virtual, es decir, una tecnología que pueda estar descentralizada y que se pueda aprovechar en muchas tendencias, como es el metaverso, como son los showrooms virtuales, como son otras características. Y sobre todo, ya de cara se ha hilado a veces con las criptomonedas de primera, segunda, tercera generación, pues ahora estamos viendo cómo los smart contracts o cómo los envíos de última milla ya es factible llevarlos a cabo y ya es factible llevar este seguimiento. Vamos con un caso práctico, muy sencillito. Básicamente, cuando hemos creado un producto, tenemos un producto en nuestras manos, es importante serializarlo, es decir, saber exactamente el fabricante, saber si tiene unos parámetros de calidad justificados, y todo eso va en nuestro bloque. Es decir, dentro de esa base de datos tenemos los datos propios de cada pequeño producto o de cada paquete, un poquito de cómo queramos lanzarlo. Asimismo, una vez llega al almacén, podemos tener la confirmación de que ha llegado, de cómo ha llegado, y gracias a lo que comentaba Daniel, a todo el sistema de sensorización o de darle inteligencia a las cosas que no son inteligentes, podemos saber toda esa serie de datos. Es decir, podemos actualizar la información, podemos saber, como comentaba en el ejemplo súper interesante, cuándo se ha abierto un paquete, pues vamos a verificarlo y vamos a interconectarlo con otras tecnologías, y asimismo podemos agregarlo y desagregarlo. Es decir, podemos saber exactamente con qué datos o con qué otros productos se ha juntado o se ha desagregado nuestro producto, en qué momento se ha despaletizado. Podemos llevar un seguimiento realmente concreto de toda nuestra cadena lineal. Y asimismo, y por último, este envío al almacén, es decir, confirmamos de que la caja se ha despachado. Y luego, por último, y esto China implantó un sistema parecido de cara a la pandemia, de llevar un seguimiento de confirmación y sobre todo de confirmación de autenticidad. Tenemos en Aragón la suerte de contar con varias denominaciones de origen, pues vamos a explotar esta confirmación de autenticidad de cara a esta vericidad del dato. Un ejemplo muy concreto que estamos planteando para diferentes empresas del sector, de nuestros departamentos, es para el sector agrícola en este caso, de cara a la granja. Es decir, vamos a poner en valor nuestra agricultura, nuestra economía aragonesa. Vamos a expedir certificados que tengan un compromiso, es decir, un compromiso ya sea ecológico, ya sea sostenible, ya sea el posicionamiento que la marca quiera en este caso comunicar. Y asimismo, evitar lo que veríamos en la parte inferior, esa pérdida económica. Muchas veces no podemos comparar, vamos a decir el caso del jamón, es un jamón de denominación de origen determinado con otro tipo de competencias en el mercado que obviamente no están en
nuestra misma línea, ¿no? Asimismo, en el caso de la fabricación, en el caso de la manufactura, tenemos el riesgo de que este producto tenga una X contaminación que nos pueda repercutir posteriormente a nivel legal. Gracias a la computer vision, a sistemas de sensorización de los procesos de fabricación, podemos de nuevo volver a implantar una certificación que nos asegure que nuestro producto viene de una denominación de origen determinada, de una fábrica en concreto, de una granja en concreto, asimismo de que ha pasado por una fábrica con unos estándares de calidad certificados y avalados por esta tecnología, y luego posteriormente que tanto el distribuidor como el comercio han llevado a cabo su labor de forma correcta. Muchas veces es muy importante tener en cuenta todas estas situaciones que convergen al envío, ya sea de temperatura, de humedad, incluso los procesos de caducidad de tiempo que impactan en nuestro producto y que repercuten de forma final en el cliente. Y vamos con la última parte, con envíos inteligentes y con un modelo de negocio que se ha visto creciendo en los últimos años del dropshipping. ¿Cómo le podemos dar una vuelta para hacerlo más innovador? Entonces, envíos inteligentes. Aquí me gustaría hablaros de dos tecnologías. En primer lugar, la inteligencia artificial y en segundo lugar, el Big Data. Me gustaría leeros una frase muy interesante y para que meditéis un poquito a ver de qué año podemos estar hablando con esta frase. Y dice así, es del director de innovación de Visa, de las tarjetas de crédito, y comentaba que con la inteligencia artificial ellos ya eran capaces, con fiabilidad, vamos a decir, del 95% de saber exactamente a qué tienda ibas a ir y la cantidad de dinero más o menos que ibas a gastar. Y asimismo esto lo llamaban en el discurso con que ellos sabían o podían predecir con muchos años de antelación, entre 5 o 3 años, cuando una persona iba a cambiar su vida personal, es decir, cuando una persona iba incluso a divorciarse. Todo por sus hábitos y porque se han generado patrones gracias a este Big Data y cómo podíamos adelantarnos a ello. Lo mismo, en este caso las tarjetas, hablaban en este manifiesto de que era muy interesante ofrecer al cliente lo que quería en ese momento exacto. Entonces, esta frase que os he comentado del director de innovación de Visa, un manifiesto de los que os hablaba era del 2016 y esta frase en concreto es del 2018. Estamos hablando de que han pasado 4 años y estos 4 años sin duda han ido las tecnologías exponenciales creciendo a pasos agigantados. Es decir, estos datos que ya saben de nosotros y que nosotros podemos extrapolar a nuestros procesos de exportación, sin duda nos dan una capacidad de predictividad muy interesante y que tenemos que aprovechar. Es decir, no podemos estar desaprovechando tecnologías que otras empresas que están aprovechando, que otros países que están aprovechando y sobre todo que están al alcance de nosotros. Y como comentaba Daniel, tenemos la suerte de tener una financiación muy cercana y muy relativamente fácil de conseguir gracias a estos proyectos de innovación, de mejora de procesos, sobre todo de eficiencia exportadora, a los que tenemos acceso y podemos acceder a ellos. Entonces, por dejar las dos patas claras, con inteligencia artificial, me gustaría comentar los 4 tipos de inteligencia artificial, las reactivas, en segundo lugar, las de memoria limitada, tercer lugar, teoría de la mente, es decir, ya podemos representar incluso el futuro. Hoy en día estaríamos aquí, es decir, estaríamos a punto de poder predecir según qué fenómenos. Y por último, autoconciencia. Sin duda no hemos llegado aún a esta parte de autoconciencia, pero estamos dando pasos agigantados ya con los coches autónomos, con entidades que pueden incluso tener comportamientos determinados por esta predicción. Muy interesante y sin duda pasos agigantados. Las reactivas, las primeras que salieron, para que os hagáis una idea, estamos hablando de la computadora que ganaba a Kasparov jugando al ajedrez, ¿no? En esos torneos del siglo pasado. Y asimismo el Big Data, tenemos las 5 Vs de la cantidad de datos, es decir, la cantidad de volumen que podemos manejar. Asimismo la velocidad, y estamos viendo ya cómo tecnologías cuánticas irrumpen en el mercado. Es muy interesante seguir estas tendencias para ver cómo nosotros podemos quedarnos con la parte que más nos interese. La veracidad del dato, como hemos visto, gracias al blockchain, la variedad de datos y sobre todo este valor que es el que vuestra empresa va a aprovechar para comunicar, ¿no? Para explotar. Así, comentaros unos ejemplos que hemos trabajado directamente en nuestro departamento, que hemos implantado con éxito. El primero para una empresa de transportes a nivel europeo y la casuística, el problema que tenían era que muchas veces, de cara a presentarse a un proyecto, a una licitación, no sabían cuántos camiones iban a tener disponibles o cuánto, en este caso eran camiones, vamos a dejarlo
vamos a dejarlo en este caso determinado, ¿no? Y ahora hablar de producto, pero vamos a centrarnos aquí. No sabían cuántos camiones iban a tener disponibles. ¿Qué conseguimos hacer gracias a la inteligencia artificial y al Big Data? Extrapolamos todos los datos que tenían de años anteriores y gracias a todas las casuísticas posibles, a incluso datos muy concretos que pueden ser relevantes para el sector, pero que igualmente a veces pasan desapercibidos, sacamos todos los datos, entrenamos una red neuronal para saber más o menos, bueno, realmente más o menos con detalle, esta falta y este exceso de camiones, dónde iban a estar y sobre todo en qué zonas. Es decir, gracias a esto ya podríamos saber a qué concursos podemos presentarnos, a qué licitaciones tenemos más posibilidades de ganar y sobre todo en cuáles nos interesa arriesgar porque tenemos camiones ociosos. Para que os hagáis una idea, un camión ocioso es el pain point, es el peor caso posible para una empresa de logística, ya que tenemos un activo paralizado y sin duda queremos aprovecharlo. Otro caso que desde Integra hemos realizado es para un operador logístico y hemos desarrollado una herramienta propia, en este caso Docurread. Se diferencia de un OCR, es decir, de un reconocimiento óptico de caracteres, en que es una herramienta propia, es decir, es un software que lo que conseguíamos en este caso era escanear todos los documentos mediante un escáner e implantando nuestra capa de inteligencia artificial extrapolábamos todos los datos. Es decir, podríamos saber exactamente desde el logotipo de la empresa, el código de barra asociado y luego todos los campos que nuestro ERP, que nuestro CRM le interesaba cumplimentar. Estamos hablando de que esta empresa tenía muchísimas facturas o muchísimos documentos y sobre todo en papel físico, debido a que los albaranes, los repartidores necesitaban o manejaban estos papeles, eran entregados a una administración, la administración los pasaba por un escáner y gracias a esta inteligencia artificial conseguíamos darle esta optimización a su sistema. Vamos allá con el modelo que comentábamos anteriormente de dropshipping. El dropshipping es una tendencia que se ha visto en emprendedores y lleva ya bastantes años en el mercado. Estamos hablando de los últimos entre 5, 8, 10 años. Es una tendencia que ya existe. Vamos a explicarla brevemente y consiste en: tenemos un producto y lo tenemos en la otra punta del mundo, ya sea nosotros como agente exportador o nosotros como agente importador. Tenemos un producto en otro país y lo que hacemos es directamente ofrecérselo al consumidor sin que pase por nosotros. Es decir, en el caso más común, que muchas veces se da en redes sociales, vamos a anunciar a nuestro cliente muy concreto, vamos a anunciar a un cliente, en este caso en esta empresa tiene que ser un B2C o un BB2C, vamos a anunciarle nuestro producto concreto, aunque no lo tengamos nosotros y seguramente, aunque ni siquiera sea nuestro, vamos a anunciárselo para que tenga esa necesidad o ese impulso de compra en un momento determinado del día y nos pueda comprar. No dependemos y no controlamos, aquí una desventaja, toda la parte logística, es decir, ese control, esa parte más importante, ¿no? del transporte, del almacenaje, no lo controlamos nosotros. Sí que podemos llegar a controlarlo porque este proceso se puede partir, se puede digerir un poquito como más se adapte a nuestros procesos debido a cámaras de frío, debido a tratamientos posteriores del producto que le queremos dar, personalizaciones determinadas. Todo eso se puede dar, sí, pero tenemos el déficit de que realmente no controlamos este producto, aunque podamos implementar a distancia, y ahí irrumpen estas tecnologías, como comentamos, la realidad virtual, sí que podemos controlar de una forma un poquito determinada y sobre todo a distancia y aprovechando el punto negativo de la pandemia de no poder viajar, pues vamos a buscar un poquito la vuelta de tuerca de cómo podemos aprovechar esta ventaja. Y bueno, igual podemos incorporar unos sistemas de, gracias a la realidad virtual, controlar el sistema de fabricación que está haciendo en la otra punta del mundo, que no tenemos por qué gestionar nosotros, o no tiene por qué ser a otra punta del mundo. Puede ser en este caso la fábrica o una empresa pequeñita, hemos visto, hay una pregunta, luego la respondemos, una fábrica muy pequeñita o un entorno agrícola al que no tenemos acceso o no podemos visitar tantas veces como nos gustaría. Gracias a este sistema podemos anunciarlo y directamente vendérselo al consumidor final, sin que pase por nosotros como intermediario y cuidando, es decir, invirtiendo más cariño, más dinero, sobre todo más procesos a esa parte de envío para que llegue de forma más económica, más segura y más eficiente a nuestro cliente final. Aquí sí que es cierto que
debido a este mundillo emprendedor del dropshipping, que eso es lo que os aparecerá si buscáis sobre la tendencia, hay algunas desventajas, es decir, necesitamos tráfico web, necesitamos un nicho muy concreto, pero sí que es cierto que el tema transfronterizo de cara a realizar estas importaciones masivas, realizarlas de forma de pequeño producto. También obviamos el mundo de Asia, ya que está muy concurrido. Podemos hablar de otros países más cercanos, podemos quedarnos aquí con el ejemplo más cercano de entornos europeos. Y sobre todo, la ventaja y asimismo desventaja, como todo esto que citamos aquí, es que no manipulamos el producto. Entonces, simplemente, con esa tendencia que lleva años en el mercado, invitaros y agitaros a que los problemas siempre van a estar ahí y es nuestra responsabilidad buscar soluciones, buscar nuevas tecnologías para irrumpir en ellas, hacerlas sobre todo más sencillas para el consumidor, hacerlas más eficientes para nosotros. Y vamos con un caso muy concreto que se da en el sector de los muebles. En ese sector es muy importante tener dos cositas en cuenta. La primera, es un sector que entra por los ojos, es decir, necesitamos de la experiencia, necesitamos sentir el producto, muchas veces ver cómo queda en nuestra casa gracias a la realidad aumentada o ver cómo podemos combinarlo o incluso sentirlo, tocarlo. Estamos hablando de cosas que vamos a estar con ellos. Pues en el mundo de la importación de este tipo de productos, el volumen es muy grande. Y aunque muchas veces venga todo paquetizado y requiera de un montaje previo y pueda estar más comprimido, no deja de ser un incordio tanto para el proceso de producción. Una vez llega a nuestro país y queremos implementar este showroom, ¿no? O esta zona donde el cliente pueda realmente verlo, así como cuando llega a casa del cliente puede ser un incordio este montaje. ¿Cómo podemos evitarlo? Es decir, tenemos un pain point, ¿cómo vamos a evitarlo? Vamos a evitarlo, en primer lugar, creando una buena presentación. Vamos a ampliar nuestro espacio. En vez de emplear un 100% al almacenaje, vamos a intentar conseguir un poquito para que la experiencia de usuario, para que este showroom, para que esta zona sea ideal. Es decir, vemos el caso de IKEA, hay muchas empresas, de hecho, de Aragón que se rigen por dinámicas parecidas de exportación, cuidando mucho esos locales, esos eventos y descuidando, no queremos decir, sino desviando y aprovechándose la tecnología para realizar esa importación de forma más eficiente. Es decir, vamos con lo siguiente, con cómo captamos al cliente. Ya hemos podido invitarle a nuestra visita física, vamos con la deficiencia o lo que nos hace falta de crear una landing page, una serie de campañas, una serie de campañas de pago y ofertas sobre todo realizadas, ya sea en otras webs más especializadas o en nuestra propia web, si tenemos la suerte de ser referentes en el sector. Y por último, este envío al usuario que ya no salga de nuestro almacén, sino que salga desde un almacén tercero, descentralizado, al que podamos tener monitorizado en todo momento, pero que podemos estar hablando de que se trate de un envío en otro continente con un plazo de entrega bastante razonable. Y asimismo, revirtiendo, es decir, vamos a invertir en estos plazos de entrega, en que llegue el usuario cuando él realmente lo desea, pero sobre todo vamos a procurar aprovecharnos de tecnologías para ser más eficientes y ahorrarnos costes en todo lo que es almacenaje de cara a mundo más local. Entonces, hasta aquí este ejemplo más práctico de lo que es el dropshipping. Así que me gustaría sobre todo dar las gracias a Arex, a todos vosotros, y tenemos un regalito para el final, ahora comentamos. Entonces, por recapitular, me gustaría dejar muy claro todo lo que hemos comentado, es decir, como Daniel nos ha explicado, que gracias a estas tecnologías somos capaces de monitorear espacios, personas, incluso productos, que no es muy difícil, que no estamos hablando de incorporar grandes hardware, grandes sensores, de que podemos incluso meternos en la propia máquina, es decir, en procesos ya existentes podemos aprender, ¿no? Qué nos comunica la máquina, qué quiere, cómo podemos optimizar esos cuellos de botella y otros casos de éxito que desde Integra hemos implantado. Asimismo, me gustaría que os quedáis con esas tendencias, con esas tecnologías que son un poquito disruptoras, es decir, que no resulta fácil bajarlas a nuestra problemática diaria y sacar una solución, pero sí que tenemos que estar muy pendientes de ellas
ya que desde una consultora que os pueda ayudar a generar esta solución, como soluciones de la nube que ya existen para llevar a cabo diferentes procesos muy determinados, me gustaría simplemente que os quedarais con las 3 banderas de los envíos inteligentes gracias a la inteligencia artificial y el Big Data, gracias a el blockchain, esta veracidad y esta democratización del dato, que es muy importante, y sin duda en los próximos años esto va a ser una revolución. Y por último, estas realidades expandidas, en este caso hemos hablado ahora de la realidad virtual, pero sobre todo que las tecnologías de cara a, y ya hilando un poquito más en el mundo del marketing, a impactar al usuario y a transmitir esa experiencia, gracias a estas tecnologías de realidades aumentadas, realidades virtuales, son muy potentes. Personalmente, sobre todo, esperamos que haya sido de muchísimo interés. Hemos tocado muchos temas un poquito en alto concepto que llamamos. Y es por eso y sobre todo de forma de agradecimiento tanto a Ares como a todos vosotros, ya que sabemos que vuestro tiempo es muy importante. Nos gustaría regalaros 1 hora de consultoría, es decir, vamos a sentarnos 1 hora con vosotros, a las personas que lo soliciten, que estén interesadas, para todos esos conceptos que hemos tratado, intentar mitigar todas las dudas que han quedado un poquito, que hemos tratado tecnologías, pero esto, como lo implanto yo, habéis hablado del sector cárnico, pero es que a mí igual me interesa hablar del sector textil. Pues vamos a bajar a la tierra estas dudas que podáis tener durante 1 hora, eso sí, ya que tenemos que un poco diversificar y aprender sobre todo, porque hay muchos sectores de los que estamos aprendiendo constantemente, como es el caso del tecnológico y del que nos mantenemos al día. Y asimismo dejaros nuestros contactos, es decir, sobre todo nuestra apertura, tanto por la parte de Daniel, es decir, cualquier tema relacionado con el sector del IoT, estamos hablando ya no solo de sensores, ya no solo de inteligencia de las cosas, cualquier tema relacionado con esto, escaneando el QR, tenéis acceso a todos los datos de Daniel para contactar con él cuando queráis. Y por mi parte, dejaros también un QR con todos mis datos para que cualquier tema más enfocado al marketing, a la comunicación o a estas tendencias que no sabemos muy bien cómo aterrizar, realidad virtual, blockchain, a esos modelos de negocio que pueden ser disruptores. Hemos hablado en este caso de dropshipping, pero lo dicho, llevamos muchísimos años en el mercado con esta tendencia, sobre todo para comentar estas cosas. Contad con nosotros, de verdad, nos encantará escuchar y estar con vosotros durante esta hora, durante este ratito que podamos sacar. Y asimismo, y por último, para todas las personas que estén viendo este vídeo en diferido, invitaros a que nos sigáis, a que le deis a la campanita, ¿no? Como ahora está de moda en el mundo más de los youtubers, sobre todo para estar en contacto, para estar en conexión y que tanto que estéis al tanto de las tendencias tecnológicas que podamos nosotros tratar en el día a día con empresas muy punteras que nos tratan, que nos consultan problemáticas muy concretas y que nosotros conceptualizamos, solucionamos y posteriormente intentamos siempre hacer reuniones de equipo, bueno, hemos tratado este caso, hemos tratado un caso muy concreto, vamos a ver cómo lo extrapolamos al resto de clientes, al resto de la gestión aragonesa. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora sí damos paso a las preguntas. Creo que había una en el chat. No sé si Javier nos ha... Hay una, y yo creo que casi se ha respondido por sí sola, pero bueno, para una empresa pequeña, todas estas tecnologías como blockchain, big data, inteligencia artificial, ¿cómo se pueden integrar? Muy bien, pues aquí me gustaría, sobre todo, agitaros, ¿no? Invitaros con una frase muy importante, y es que los problemas siempre van a estar ahí. Es decir, hay que enamorarse del problema, porque el problema siempre va a estar, y lo que tenemos que hacer es odiar la solución. Es decir, cualquier solución que os propongamos nosotros, que tengáis vosotros y que ya exista en el mercado, odiarla con cariño. Es decir, ser un poco curiosos, críticos. No por tener la última tecnología vamos a optimizar un proceso de mejor forma, sino lo que tenemos que hacer es sacar una problemática concreta que tenga nuestra pequeña empresa y ver si estas tecnologías casan y cómo casan en este proceso. Estamos hablando de que blockchain lo usan ya empresas de reparto, empresas pequeñitas, estamos hablando de empresas casi de vehículos a atracción humana para el reparto de última milla. Estamos viendo cómo el blockchain se usa para los smart contracts en empresas pequeñitas, en empresas de incluso 10, 15 personas, las últimas que hemos visto así que lo implementaban. Y Big Data, inteligencia artificial, cualquier persona curiosa, de hecho, antes estamos viendo un proyecto de cómo pescadores utilizaban la inteligencia artificial para saber exactamente
qué tipo de peces pasaban, cuándo pasaban, qué tipo de climatología era mejor, cómo tenían que agitar la caña para... Bueno, y gracias a todo esto, que puede ser una empresa pequeñita o una problemática muy concreta, ¿cómo la aprovechamos? Pues vamos a buscar ese problema y sobre todo vamos a ser curiosos y vamos a implementar la solución que más se adecue a nosotros. Yo sí con Pues esto... sí, pero de momento no hay más preguntas. Yo tenía una que es ¿qué tipo de formación van a necesitar las empresas para poder conocer y aprovecharse de estas tecnologías? Quiero decir, o sea, no todo es subcontratarlo a una consultora. Alguien tendrá que haber en la empresa que sepa de qué le están hablando. Correcto, correcto. Es lo óptimo, Javier. Gracias al que haya hecho... bueno, en este caso He ha sido hecho no, yo. Javier. Vale. Gracias, Javier, por la pregunta. En este caso, bueno, efectivamente, lo óptimo sería contar con personal propio dentro de la empresa, que si bien es cierto que no es necesario que esté formado específicamente de este tipo de tecnologías, que tenga ciertos conocimientos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Nosotros al final desde Integra, de hecho nuestro lema, uno de nuestros valores es anticipación y el otro es capacitación, ¿no? Nosotros surgimos como una empresa de formación, una academia de formación hace 35 años en Calatayud y desde entonces hemos ido creciendo con las distintas líneas de negocio, pero siempre incorporando esa parte más de formación, ¿no? ¿Por qué al final mueren o fracasan la mayoría de proyectos tecnológicos? Porque se hace un traslado incorrecto de la tecnología. Es decir, se hacen proyectos, se prepara un proyecto, una tecnología, se le da el traspaso al cliente, pero no se le forma en cómo utilizar esa tecnología, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos desde Integra es, vale, te vamos a hacer un proyecto, sea de blockchain, inteligencia artificial, IoT, lo que sea, ¿no? Pero siempre intentamos incorporar una pequeña pata de formación, ¿no? Y siempre intentamos que antes de hacer esa reunión final, ¿no? De traspaso de la tecnología al cliente o de, mira, ya lo tenéis, arrancamos, no lo hacemos hasta que nos aseguramos de que el cliente entiende la tecnología, sabe usarla, somos conscientes de que una vez ya le soltemos la mano va a seguir en marcha. Entonces, contestando a tu pregunta, Javier, sí, es en principio necesario o es lo óptimo que haya personas dentro de la compañía que tengan cierto conocimiento sobre tecnologías, sobre ingeniería, que sobre todo tengan curiosidad por investigarlas, pero no es necesario que los conozcan en profundidad porque para eso estamos las empresas, para llevarlos de la mano. Sí, o sea, siempre daréis un poco de formación. Carmen Urbano, muchas gracias, Carmen. Se adelanta a mi siguiente pregunta, que era y que iba a ser, y bueno, ¿y cómo conseguimos esos conocimientos? Nos ha colgado, nos ha dejado en el chat la dirección de un curso multimedia gratuito, entiendo, de la UE para capacitarse mínimamente en todas estas cosas que nunca vamos a ser expertos, salvo que nos hagamos una ingeniería informática que no apetece así de entrada, Correcto. pero que tenemos que saber cómo funcionan para saber qué soluciones nos interesan. Se lo agradezco a Carmen. Lo tenéis todos en los comentarios. Pues gracias, Carmen, por la aportación. Me sorprende ver este nivel de asistentes a nuestro webinar, así que, Carmen, también trasladarte el agradecimiento por la aportación. Gracias, Javier. Bien, pues no hay más preguntas. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, a los asistentes y a los ponentes por vuestro trabajo y por vuestro tiempo. Nos vemos el mes que viene, más o menos a estas alturas. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Buen día.